Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos aquí a tu programa, esta reunión de amigas, de amigos de cada semana en Sala de Espera. Qué bueno que te acordaste, que nos sintonizaste, que pusiste el celular, que pusiste tu compu y como siempre decimos, avisa, compartí a tus amigos, ya arrancó el programa. Y queremos recordarte que si querés contactarte con nosotros durante la semana, mandarnos algún mensaje, alguna pregunta, algún comentario sobre lo que estás escuchando, bueno, tenés varias opciones. Tenemos nuestro perfil en Facebook, en Sala de Espera. También estamos en Instagram, en Sala de Espera FM. Y si querés volver a escuchar el programa o compartirlo, quizás algún familiar, algún amigo, acá en Argentina, fuera del país, a donde lo quieras hacer llegar, están subidos en YouTube, en el canal En Sala de Espera. Tenés allí una colección de programas, porque bueno, ustedes saben, hace ya más de 7 años que estamos al aire, así que tenés para elegir temática de lo que vos quieras. Y bueno, podés estar bendiciendo a otra persona. O vos volviendo a escuchar algún programa que te perdiste. O que, bueno, no pudiste tomar nota de algo que te interesó. Bueno, allí están, en los canales de YouTube. Así que siempre estamos tratando de avanzar, de hacer cosas que puedan realmente traer, en este tiempo tan diferente que nos toca de cuarentena, una hora que te sacamos afuera de todo lo que los medios de comunicación nos están tirando con malas noticias. Nosotros te traemos cosas nuevas y refrescante. Y hablando de refrescante, estamos con el segmento nuevo, pastillas para refrescar el aliento. Sí, ¿qué es esto? Bueno, necesitamos refrescar aquello que nos dé aliento nuevo, un aliento fresco, con un pensamiento diferente. ¿Y qué mejor que los versículos de la palabra de Dios? Estaremos entonces ayudándote a memorizar versículos bíblicos, pero de las vocecitas de los niños, que bueno, nos hacen tanto bien. Y recordando justamente que estamos hablando de los niños, feliz día para todos los niños, que este domingo fue su día, tanto de los niños que ya nacieron con los de por nacer, ellos también ya son niños. Por eso, dentro de la temática de hoy, vamos a estar hablando en el segmento de Vida en Abundancia, nada menos que del tema los jóvenes y el aborto. Sí, estaremos hablando unos minutitos de un tema tan importante, de una perspectiva que quizás no lo habías visto y te va a ayudar a entender mejor esto. Y por supuesto, la productora del programa nos va a traer en este nuevo separador pequeñas reflexiones de la palabra. Y para el cierre, la profesora Alejandra Echeverry nos trae una reflexión final que, como siempre decimos, cuadernito, virome y tomá nota, porque son reflexiones muy importantes. Y todo esto maquillado, acompañado con temas musicales preciosos. Así que ¿cuánto más te podemos dar en una hora? Siempre nos quedamos cortos, pero bueno, nos encanta estar con vos, así que bueno, relájate, prepárate algo, un matecito, un tecito, lo que vos más te guste, para este tiempo fresco, un capuchino, y escuchá, porque te estamos haciendo compañía. Este programa está hecho para vos. Pastillas para refrescar el aliento. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmos 23, 1 y 2. Vida en abundancia. ¿Nos damos cuenta que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo cuidas el tuyo?
Qué bueno el tiempo que estamos pasando, escuchando nada menos que la vocecita de los niños diciéndonos la palabra de Dios, ¿verdad? El Salmo 23, hermoso salmo. Y ahora queremos hablar de vida en abundancia y de cuidar el templo del Espíritu Santo. Y por eso queríamos compartir con ustedes un mensaje breve, es una reflexión más que nada, que está basado en una entrevista que le hicieron a una psicóloga cristiana, Priscila Díaz, de Costa Rica. Y ella nos habló un poco del tema y me encantó cómo arrancó diciendo que si en la vida todos pasamos por algo, ese algo tengo que sacar yo de esa experiencia, algo tengo que sacar, algo tengo que aprender, ¿no? Y me encantó como el inicio de esas circunstancias que a veces nos tocan pasar, especialmente a jóvenes y adolescentes, cada vez lamentablemente con mayor frecuencia, de esos embarazos en crisis, esos embarazos no deseados o no esperados. Bueno, y ella tiene un centro de ayuda, justamente a más de 1.500 mujeres han ayudado a lo largo de estos años con esta problemática. Y ella nos decía que son las mujeres que han abortado justamente las que resultan ser las mejores consejeras, las que pueden hablar de corazón a corazón con estas otras mamás que están viviendo este momento tan difícil para tomar una decisión. Y ella justamente más que nada puede decir, si en la vida todos pasamos por algo, algo tengo que sacar yo de esa experiencia. Qué bueno, ¿no? Qué bueno poder sacar algo que nos haga crecer, que nos haga mejorar como personas. Y ella nos llevaba a reflexionar un poco más allá del aborto en sí, algo que está pasando a nivel mundial, y es que tanto hombres como mujeres están siendo influenciados por una deshumanización del ser humano, como que somos una cosa. O sea que estamos en un mundo en el que se cree que somos lo que tenemos, ¿no? Y cuando uno habla con una jovencita que está pasando por este difícil trance del embarazo no deseado, uno de los argumentos que se esgrimen es: tenemos que ser alguien en la vida, entonces yo no me puedo detener con este impedimento, este obstáculo o esta dificultad. Y ella decía, y me da pena que una jovencita piense que tiene que ser alguien en la vida. Entonces le explicamos, mi amor, ya sos alguien, no tenés que llegar a ser alguien, porque ese llegar a ser alguien está basado en que soy alguien si soy el dueño de una casa tal, si soy dueño de un auto tal, si alcancé una profesión determinada, entonces ahí paso a ser alguien. Y no es así. Eso es lo que pasa cuando nuestra vida está basada en el materialismo y en todas esas cosas que solo buscan satisfacer el cuerpo. Y es una gran responsabilidad de los padres de no pasar este mensaje de que ser es tener, para nada, ni siquiera a través de los logros económicos. Somos personas mucho antes con una identidad de alcanzar ningún logro material, porque allí es donde estamos olvidando totalmente la dimensión espiritual. Claramente Dios nos habla en la palabra que nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Entonces es de suma importancia entender que no es malo tener cosas bonitas, no es malo tener una linda casa o irse de vacaciones a un lugar bonito, ni mucho menos tener alguna ropa linda. No se trata de eso, sino cuando realmente la parte material está por encima de lo humano y cosificamos inclusive a este ser vivo que llevamos en nuestra pancita. Entonces el problema es cuando justamente todo esto se sobredimensiona en su valor y perdemos los valores humanos. Cuando se habla con los jóvenes,
parecería que están llenos de un egoísmo, porque ellos dicen quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero llegar a esta meta, pero en realidad lo que están teniendo es un gran vacío. El gran vacío es el del valor del ser humano, y en eso mucha responsabilidad tenemos los padres, porque cuando perdemos ese valor, todo lo otro está por encima. Ese papá quizás joven que dejó embarazada a una chica y desaparece y se va. ¿Por qué? Porque tiene otra vida, tiene otros ideales y otras metas, y el hijo no está dentro de sus sueños o sus metas a alcanzar. Y la mamá dice cosas como, yo quiero decidir sobre mi cuerpo. Y yo sé que esto no es nada, es un montón de células. O yo no lo siento a este hijo, no lo siento como un ser vivo dentro mío. Pero en realidad, todas estas frases, todos estos argumentos apuntan a lo mismo, que es a la pérdida del valor del ser humano. Es la cosificación del ser humano. Y bueno, ya se ha convertido tal moda hablar del aborto, es algo que está tan de moda, que el que habla en contra, que el que habla no solo en contra, sino a favor de las dos vidas, va totalmente contra la corriente y se lo acusa de ser retrógrado, ¿no? Es una persona anticuada. Y cuando indagamos un poquito, vamos a encontrar que hay autoridades en diferentes instituciones, tanto políticas como judiciales, que en realidad en su corazón, cuando uno habla con ellos en privado, están a favor de las dos vidas, pero callan. Callan por miedo a ser considerado que está fuera de esta aparente modernidad. Y como no quieren padecer justamente esta calificación, prefieren seguir la corriente, siguen a la manada, aunque esto vaya en contra de sus convicciones. Y nos estamos encontrando que actualmente el apoyar a las dos vidas, como es ir contra la corriente, es una rebeldía. Ahora, qué hermosa rebeldía, ¿no? Es más, allí en Costa Rica hay grupos universitarios que se están uniendo y le han puesto como nombre a este grupo disidentes universitarios. O sea, pasamos a ser los rebeldes, porque en este momento creer en Dios, creer en la familia, es ser un rebelde. Y esto lleva a que muchos jóvenes, eso pasa también acá en la Argentina, temen a veces usar el pañuelito celeste, si bien más que el pañuelo, es lo que está en su corazón y en sus valores y en sus principios, el saber que ese bebé por nacer es un ser vivo, es una persona. Pero temen porque al chocar con un grupo abortista, como son en general violentos y agresivos, da temor. Pero qué hermoso cuando podemos encontrarnos con que también hay otros grupos que sí están con ese pañuelo celeste, porque creen en defender los derechos del niño, ¿no? Y cuánto, ¿no? En este momento yo el domingo que acá en Argentina estábamos celebrando el Día del Niño, pensaba, es también el Día del Niño por nacer. Cómo necesitamos ver que no estamos solos en esta lucha y que somos muchos los que pensamos igual. Pero bueno, a veces es como que es muy loco ver que esta gente que está reclamando tanto por el aborto, por justamente esta cosificación del bebé, reclama que los que apoyamos a las dos vidas, a salvar a las dos vidas, no somos transigentes con ellos, cuando en realidad ellos son los intransigentes y los intolerantes, ¿no? Porque se ponen muy violentos. Pero lo importante es que nosotros, los que creemos que realmente tenemos que
defender y levantar la voz por los que no tienen voz, por los que son los más vulnerables porque todavía están en la pancita de mamá, saber que no estamos solos y que cada día somos más. Por eso necesitamos no callarnos, porque somos miles. Igual que le pasó a Elías, hay miles que aún no han doblado sus rodillas frente a este reclamo. Por eso debemos orar que haya presidentes, jueces, legisladores, que también se animen a levantar sus voces. Y quizás más adelante hasta se juzgue a esta gente que ha abogado por esta matanza de los inocentes, quizás sean juzgados por crímenes de lesa humanidad, porque han promovido la muerte de tantos. Pero lo importante es que nosotros sigamos siendo estos disidentes, que no nos desanimemos ni nos atemoricemos. Tenemos que hacer ruido, porque para no llegar a ese embarazo en crisis, también hay una prevención que nadie lo menciona, no se toca, pero hay que hacer, y allí está, hablaba esta psicóloga Priscila, de la necesidad de hablar de sexualidad como método de prevención. Y ella en uno de sus talleres suele preguntar cuáles son los que hablan de este tema con mamá y papá, cuántos jóvenes lo hablan. Y dice, es sorprendente porque uno o dos levantan las manos y allí vemos una gran necesidad. Los jóvenes necesitan ser escuchados, pero sin que se les haga un juicio o sin enojos ni gritos, sino que tengan la posibilidad de expresar sus ideas para debatir el tema con responsabilidad, cosa de que ellos puedan ir descubriendo cuál es la verdad y vayan adaptando su vida a estos valores. Hay una dinámica que a veces se utiliza y es hacerle escribir a los jóvenes una carta a esos futuros hijos. Qué interesante, ¿no? A los futuros hijos que van a tener una carta sobre lo que ellos anhelan para estos hijos. Y había un jovencito de 14 años apenas que contó que después de esta experiencia, él pudo ponerse a escribir y pensar que ya estaba amando a esos hijos, y le escribía: por amor a vos decidí apartarme de las drogas, y por amor a vos decidí dejar las malas compañías. Porque no se trata solo de convencer a los jóvenes a no practicar el aborto, sino también a que tienen propósito, tienen proyectos de vida ellos y también sus hijos por nacer, para que vean que esta deshumanización, esta cosificación, realmente solo le produce un placer momentáneo, pero que a futuro les va a producir mucho dolor. Y vos que estás escuchando hoy nuestro programa, quiero decirte que si estás viviendo estas circunstancias, no estás sola. Jesús está allí contigo y quiere ayudarte a tomar la mejor decisión. Tu hijo no es una cosa, es un ser vivo con propósito, igual que vos en esta vida. Qué bueno, ¿no? Reflexionemos sobre esto. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol,
Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Pastillas para refrescar el aliento. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmos 23, 1 y 2. Pequeña reflexión de la palabra. Hola mis queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo encuentro de amigos del que tanto disfruto junto a ustedes y a este maravilloso equipo del que Alana ya forma parte. Y qué buena tarea que ella nos está dando de memorizar ese versículo que nos compartió, el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué buen desafío para estos tiempos, memorizar la palabra, llenar nuestro depósito con esa palabra viva y eficaz que va a transformar nuestra vida para siempre y nos dará sabiduría para tomar las mejores decisiones en estos momentos tan complicados. ¿Y sabían ustedes que las estadísticas muestran que en promedio cada día una persona puede tomar de 1.500 a 2.000 decisiones? Decisiones sencillas como lavarnos las manos, los dientes, elegir el color de zapatos que vamos a usar, saber el camino que voy a elegir para ir a un determinado lugar, decidir lo que voy a preparar para almorzar, cenar, merendar, a qué hora me voy a levantar, qué película voy a mirar, etcétera. Hasta decisiones trascendentales, como saber qué carrera quiero estudiar, con quién me voy a casar, dónde voy a vivir, cuántos hijos voy a tener, cómo me voy a ganar la vida, entre muchas. Es decir, cada día, además de tomar decisiones, diariamente confrontamos con opciones.
yo lo llamaría los contra de cada día. Debemos escoger una opción u otra, no podemos elegir ambas. Y voy a dar algunos ejemplos. Amargarse contra mejorar, indiferencia contra decisión, darse por vencido contra levantarse, imitar el mal contra derrotar el mal, doblegarse contra permanecer firme, convivir con las tinieblas contra oponerse a las tinieblas, quejarse contra agradecer, determinación contra desaliento, demandar más de nosotros contra excusarnos, hacer para otros contra hacer para mí mismo, progreso contra retroceso, gobernarse contra dejarse llevar, prioridades contra falta de rumbo, responsabilidad contra irresponsabilidad, solución contra problemas, más de Dios contra más de cualquier cosa. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a destacarnos, no a mezclarnos. A veces tomamos decisiones de acuerdo con la mayoría para no desentonar, y a veces esa mayoría es un grupo de lentos altamente motivados. Si 1000 individuos dicen una tontería, sigue siendo una tontería. La verdad no depende del consenso de opinión. Y la Biblia en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 dice lo siguiente: sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y uno de los más grandes cumplidos que alguien pueda hacerte a vos o decirme a mí es que somos diferentes. Los cristianos vivimos en este mundo, pero somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de manera que debemos hablar, actuar y desempeñarnos de manera diferente de lo que hace el resto de las personas. Estamos llamados a destacarnos. Debe haber algo en vos y algo en mí que nos distinga. Si no nos destacamos en un grupo o en el lugar donde Dios nos plantó, si no hay algo único o diferente en nuestra vida, deberíamos reevaluarnos. Y una manera de sobresalir de la multitud es decidirnos a hacer con gran entusiasmo lo regular y ordinario de manera sobrenatural y extraordinaria. Dios siempre hizo su mejor obra a través de los remanentes, cuando las circunstancias parecían estar en situación desventajosa para ellos. Si vamos a la Biblia, en cada batalla descrita en la Biblia, Dios siempre estuvo al lado de la minoría desamparada. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, la regla de la mayoría no siempre es la correcta. Los grupos tienen la tendencia a estar de acuerdo con cursos de acción que individualmente saben que no son correctos, de manera que no permitamos que ninguna posición de grupo nos persuada o nos disuada. No es una regla que vos o que yo debamos creer si alguien más lo hace, ¿no? Nunca recibamos dirección de una multitud para nuestra vida personal. Nunca decidamos desistir solo porque otra persona está en desacuerdo con nosotros. Y los dos peores argumentos que podamos decirnos a nosotros mismos cuando tenemos una idea son:
Eso nunca se hizo antes y eso ya se hizo antes. Y solo porque alguien ha ido por un camino y ha fracasado, no significa que nosotros también fracasaremos. En esta sociedad actual, ser indeciso es dejarse llevar por las corrientes, y el que se deja llevar por las corrientes llega a cualquier lugar menos al lugar deseado. Hay personas que nunca toman decisiones, las van retrasando y dejan que se acumulen. Otras dejan que las decisiones las tomen otros. Hay muchas personas que esperan que las cosas se decidan por azar o que sean las circunstancias las que resuelvan los problemas de forma mágica. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber si una decisión que yo tomé es una decisión sabia? Y bueno, la respuesta es que las decisiones deben ser fundadas en una relación con Dios. Y me gustaría leerles Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa palabrita, fíate, es sinónimo, significa una fuerte dependencia de Dios, que nos apresuremos a refugiarnos en Él, así como lo hace un bebé con su mamá o su papá. Y también dice de todo corazón, es decir, que en esa dependencia estén enfocados la mente, el alma y el espíritu, donde encontramos los pensamientos, sentimientos y la voluntad. Del corazón provienen los motivos, las pasiones y los procesos mentales para la toma de decisiones. Entonces Dios quiere que nuestra fuerte dependencia en lo que pienso, lo que siento y lo que hago esté cimentada solamente en Él. Y habla de no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Apoyarse significa sostenerse en uno mismo. En otras palabras, Dios quiere que nuestras decisiones no estén apoyadas en la capacidad de mi razonamiento, inteligencia o sabiduría humana, sino en Él. Y habla de reconocerlo. En otras palabras, Dios quiere que no solo lo conozcamos, sino que lo reconozcamos. Y nosotros físicamente vemos a muchas personas, pero es difícil reconocerlas después. Una manera en que podemos hacerlos es por observación o por asociación, es decir, por una serie de características, como por ejemplo la voz, el corte de cabello, el estilo de ropa que usa, su personalidad. Así que cuando yo veo otra vez a esa persona, fácilmente la puedo reconocer. Y esto es lo que Dios nos ordena, reconocerlo. Conocemos y experimentamos algunas características de su naturaleza o de su persona, por ejemplo, su santidad, su justicia, su misericordia, su omnipresencia, su omnisciencia y por sobre todas las cosas su amor. De manera que dependamos de Él y no de nosotros mismos, y que en todo lo que hagamos le reconozcamos. Entonces Él promete que enderezará nuestros caminos y nos mostrará el camino a tomar. Dios te bendiga. Pastillas para refrescar el aliento. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmos 23, 1 y 2. En Sala de Espera, tu programa. Y qué bueno que es poder tener este tiempo para compartir juntos una palabra. Me gustó mucho lo de las decisiones que compartiste, Adri. Cuántas veces estamos, ¿no?, en ese brete de elegir bien o elegir mal. Y esto que estamos por compartir hoy se relaciona mucho con las decisiones. Y yo quiero llevarlos a la vida de Abraham, ¿sí? Y vamos a estar escudriñando la palabra de Dios en Génesis capítulo 12. Específicamente hay un versículo que es el 7,
donde, Abraham tenía que obedecer a una orden de Dios, que se fuera de su tierra y su parentela a la tierra que él le iba a mostrar. Y en este versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y posteriormente en el capítulo 13, versículo 4, nos narra también la misma historia esta de Abraham, que al llegar a un lugar, específicamente este era Betel, al volver a llegar a ese lugar, a Betel, que dice al lugar que había hecho allí antes, un altar se está refiriendo, dice: e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y acá vemos varias palabras claves. ¿Cuáles son? Bueno, por un lado el invocar, por otro lado el edificar, y por otro lado esta misma palabra altar, ¿no? Entonces vamos a ir analizándolas un poquito y vamos a ver esos altares, cuáles fueron esos altares de Abraham. Por un lado, esa palabra invocar significa interceder, tanto en sentido favorable como desfavorable. Se traduce invoca, por ejemplo, en Romanos capítulo 11, versículo 2, donde nos habla de la historia del remanente de Israel, en donde cuenta que Elías desde la cueva invoca a Dios porque Israel se había pervertido, derribaron los altares a Dios y fueron muertos todos los profetas y solo quedó él y lo estaban buscando para matarlo. ¿Sí? De esta invocación, Elías salió restaurado y con el objetivo fijo, porque Dios se presentó y le dio indicaciones para que ungiera a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo en su lugar como profeta. ¿Sí? Entonces vemos ahí que invocar es esa intercesión. También es llamar sobre, apelar para sí mismo, o sea, en favor de uno mismo, o invocar en reconocimiento y adoración, haciendo uso del nombre del Señor. En Hechos, capítulo 2, versículo 21, ahí lo vemos a Pedro dando su discurso y dice así la palabra de Dios: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Acá Pedro en este primer discurso estaba trayendo a colación, porque le estaba hablando a los judíos, la palabra citada, que acabamos de mencionar, que se encuentra en Joel 2, versículo 28. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué importante, ¿no? Esa palabra invocar te hace salvo. Vamos a ver entonces lo que es el altar, junto con esta palabra también edificar. ¿Qué era un altar? Era un lugar de sacrificio construido en la roca, en tierra, o digamos así, de tierra, o también de bronce. La superficie natural de una roca o de un montón de piedras, como por ejemplo el que realizó Noé para ofrecer holocausto de animal limpio y de ave limpia. Y eso fue un grato olor a Dios. Y Dios dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Entonces, qué importante este altar que realizó Noé, que lleva a Dios a tomar esa decisión, ¿no? También nos cuenta la palabra de Dios que debían construirse de tierra amontonada o en forma de ladrillo, piedras no labradas. No tenían que tener, digamos así, gradas o escalones para que el sacerdote, al tener que subir allí, no descubra su desnudez. Mientras que, si uno ve en el mundo pagano, ese altar era principalmente la mesa donde se ponía el banquete para el dios al cual se les iba a estar ofrendando algo. Por lo general, el altar, digamos así, en el Antiguo Testamento, para ya no el pueblo pagano, sino para el pueblo de Israel, ¿qué significaba? Era una señal de la presencia de Dios, por un lado.
donde Él se había manifestado en forma especial, como acabamos de leer recién en Génesis 12, versículo 7. También el altar era un lugar de misericordia. Un prófugo, al asirse de los cuernos del altar, encontraba asilo. Eso nos lo cuenta esta historia, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 28, en donde nos cuenta que Joab, que era aliado de Adonías, que era hermano de Salomón, huyó al tabernáculo y se asió de los cuernos del altar para encontrar por lo menos un momento de misericordia. También el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios, como se menciona en el libro de Éxodo y en Levítico. Y fue también un instrumento, los altares eran un instrumento de mediación y era también un lugar de adoración. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Bueno, los distintos altares que realizó Abraham. Entonces arrancamos acá en este capítulo 12, como comentamos recién, Génesis 12, versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios había hablado a Abraham para que saliera de la casa de su padre y se fuera a otra tierra. Así que Abraham tomó a su esposa, a su sobrino Lot, todas sus pertenencias, todo lo que tenía, y salió a, digamos así, la gran aventura con el Dios que le hablaba. No sabía Abraham dónde tenía que ir, pero Dios le mandó, le ordenó a realizar esta tarea, por lo tanto, él emprendió ese viaje. Es en ese lugar la primera aparición de Dios a Abraham, y la promesa es: a tu descendencia daré esta tierra. La respuesta de Abraham fue hacer un altar. ¿Cuál era el propósito de este altar? Sellar el pacto con Dios. Qué importante, sellar un pacto con Dios yendo al altar. Acá lo edificó, lo hizo, lo construyó y sella ese pacto. Aquel era un lugar de pactos, el momento donde Dios le estaba dando lo más grande de las promesas. Aquella tierra que estaba pisando sería para su descendencia. Abraham creyó esa palabra y edificó el altar como señal de pacto con Dios. ¿Dónde lo edificó? En Siquem. No son poca cosa estos nombres, por eso los voy a ir detallando. En Siquem, que significa hombro, en el encino de More, y esta palabra More significa lluvia temprana. También, en otras acepciones, significa adivinación, ya que era un lugar sagrado de los cananeos, este encino de More. En este lugar, donde algunos buscaban a dioses que no eran Dios, el verdadero Dios se le aparece a Abraham para de aquí en adelante ser su hombro, su apoyo, su fuerza, su todo. Entonces, este es un altar que lo podemos llamar, este primer altar de la gracia. ¿Por qué? Bueno, porque esta lluvia temprana de nuestro primer encuentro con Dios, esos primeros encuentros llenos de expectación, de entusiasmo, de emoción por las promesas. Fijémonos que acá, cuando le dice en el versículo 2 de este capítulo 12, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¡Wow! ¡Qué promesa! Yo tomo para mi vida y toma para tu vida esta promesa. Dios te bendice, engrandece tu nombre y serás de bendición. O sea, está toda la expectación ahí sobre esa mesa, sobre ese altar. Por lo tanto, Dios pone en ese hombro una carga que es la responsabilidad y la demanda de obedecer. Entonces, este es un altar
donde hablas cara a cara con Dios. Y podríamos decirlo, aparte que de la gracia, es un altar, este primer altar de Abraham es un altar de obediencia, porque fijémonos que él obedeció. ¿Él sabía dónde iba? No sabía dónde iba, porque tenía que salir de Aram y tenía que ir a Canaán. ¿Conocía Canaán? No conocía. Entonces fue pura obediencia, pero fue tan fuerte esa revelación de Dios a su vida, que por más que él venía de una tierra, Ur de los Caldeos, sumamente idólatra, él pudo tener un encuentro con Dios. Entonces en ese lugar hizo ese primer altar. Entonces es un altar de gracia y un altar de obediencia. Veamos el segundo altar, y está muy seguidita la palabra, porque en Génesis, en ese capítulo 12, versículo 8, dice así: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, e edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Me fascina el hecho de que cualquier decisión que toma, él tiene esa actitud, ¿no? Reverente, y Dios lo lleva a un lugar y él allí no se olvida de Dios. Él allí edifica una estructura que es un recordatorio, en definitiva, esa estructura de la presencia de Dios, es un recordatorio de allí voy y me encuentro cara a cara con Él. Entonces, acá dice, vuelve a usar esa palabra, invocó el nombre de Jehová, el invocar, ¿no? Entonces, Abraham continuó con esta gran aventura con Dios y se detuvo en aquel lugar para edificar un nuevo altar para Dios. ¿Dónde estaba este altar? Entre Betel, que significa casa de Dios, y Jai, que significa la ruina, escombros, ¿sí? Entonces, ¿por qué edificó el altar en aquel lugar? Abraham necesitaba un altar para invocar a Dios, para hablar con Él. Seguramente Abraham necesitaba dirección, así que fue a la casa de Dios para hablar de todo aquello que necesitaba saber. No deseaba ir hacia la ruina, sino hacia la victoria con paso firme. Aquí el término invocar se traduce como acción de clamar a Dios, reconociendo sus atributos de perfección. O sea, yo lo reconozco a Dios por lo que Él es, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es santo, es perfecto, es un omnisciente, omnipotente, ¿verdad? Muchas veces debemos invocar el nombre de Dios, y más en momentos donde necesitamos la firmeza, lo firme de Dios, la dirección, el aliento, la exhortación. Debemos correr al altar que hemos construido para invocar al Dios que nos ha llamado. Entonces, este es un altar que podríamos llamarlo de dirección. ¿Cuántas veces necesitamos esa dirección, verdad? Que estás ahí en el medio, entre me voy para el lado de la bendición o me voy para el lado de la ruina. Esos momentos de incertidumbre, podríamos decir. Y acá vemos que, él necesitaba hablar con Dios y tomar decisiones correctas. Entonces, en medio de la incertidumbre del cómo y del cuándo, todas estas promesas que Dios les había hecho, acá Abraham sacrificó sus dudas, sus incertidumbres y siguió su camino. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, o sea, se fue para el desierto, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Haciendo un poco de recuento histórico, porque decís, ¿qué pasó? ¿Hizo otro altar? No hizo otro altar, volvió al mismo lugar. ¿Por qué? Bueno, te cuento un poquito la historia. Él había subido
a Egipto debido al hambre en la tierra. Se fue para Egipto, pasó por el Negev y se fue para Egipto. En Egipto Dios lo había enriquecido de una manera extraordinaria en ganado, plata, oro. Sin embargo, Abraham sabía que aquel no era su lugar y regresó a donde había construido ese segundo altar. O sea, Abraham regresó a la casa de Dios. Y haciendo un poco de recuento histórico, como nos cuenta acá Génesis capítulo 12, vemos que se había ido a Egipto. En Egipto, él se dio cuenta que su esposa era sumamente bella, entonces le propuso decir que era su hermana, porque si no él tenía miedo que lo iban, al verla tan bonita a ella, si eran esposos, lo iban a matar a él para quedarse con la mujer. Entonces, establecieron ese acuerdo, digamos así, en donde Sarai era pasó a ser su hermana, no su esposa. Era tan bonita que terminó siendo llevada a la corte del faraón y casi estuvo a punto de pasar a ser esa mujer de faraón. Pero el faraón evidentemente entró, nos cuenta la palabra, que grandes plagas y ruinas en Egipto, y faraón se da cuenta que esto venía por Sarai, mujer de Abraham. Por lo tanto, cuando le indagan a Abraham, se dan cuenta que era en definitiva mujer de él, y el faraón decide, cortésmente, devolverlo nuevamente hasta su tierra. Dice, anda con todo lo que tenés de acá, que había ganado toda esta riqueza extraordinaria gracias a Sarai, volvete a tu tierra. Entonces él se vuelve a esa tierra y vuelve a ese segundo altar que había hecho. No es que hizo un nuevo altar, vuelve nuevamente a el regreso a la casa de Dios, digámoslo así. Invocó su nombre, pero las condiciones eran diferentes a la primera vez que había estado ahí. Antes había invocado a Dios por dirección, ahora para adorarle, para agradecer sus bendiciones y cómo lo había, enriquecido, pero también para que vuelva a redirigir su vida. Entonces podríamos decir que este segundo altar, que es, un altar de dirección, nuevamente vuelve a ser un altar de adoración y de reconciliación, porque él fue para Egipto, pero Dios no lo mandó a Egipto. Dios no le dijo, anda a Egipto, hay hambre acá, anda a Egipto, ahí vas a solucionar tus problemas. No, él tendría que haber confiado que Dios le iba a proveer y de alguna manera Dios iba a obtener, Dios iba a tener su misericordia sobre su vida. Entonces, a pesar de la equivocación, quizás así imprudente, una imprudencia de parte de Abraham, Dios lo enriqueció igual, y él vuelve a ese altar a adorar y a restablecer una nueva redirección, ¿no? Y una reconciliación con el Señor. Ese sería este segundo altar. Vamos al tercer altar que realiza Abraham. Dice Génesis capítulo 13, versículo 14 al 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Qué fuerte que es esta palabra, ¿no? Porque le está prometiendo una descendencia tan vasta como el polvo de la tierra, y si vos podés contar cada granito de polvo de la tierra, entonces así va a ser tu descendencia. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Esa promesa que continúa hoy en día. Entonces, en esta historia, los pastores de Lot y de Abraham contendían por la tierra. Así que era necesario que se separaran.
no era sencillo. Abraham estaba dejando que su sobrino siguiera su camino, había pasado, digamos así, mucho tiempo juntos, pero ahora era el momento de separarse. Abraham tenía todo el derecho de escoger hacia dónde ir. Finalmente, Lot se había enriquecido gracias a la bendición de Dios sobre Abraham. Sin embargo, Abraham le cedió el derecho a Lot para que tomara el camino que deseara. Entonces, Abraham iría hacia otro camino. Dios recompensa a su siervo reafirmando sus promesas. Una vez más, Abraham, removiendo su tienda, se levantó para poseer la tierra que Dios estaba poniendo en sus manos. Entonces Abraham vino a morar en ese encinar de Mamre. ¿Qué quiere decir Mamre? Quiere decir firmeza, que está en Hebrón. ¿Qué quiere decir Hebrón? Alianza. Esta era la tierra firme que Abraham estaba pisando. Era la tierra de la alianza, del pacto con Dios. Abraham una vez más edifica un altar para confirmar los pactos y adorar al Dios que continuaba prosperándolo en su camino. Es el altar de la confianza, de la firmeza, de la alianza con Dios, y está asociado a la prueba de fe y a la perfección de ella. En Génesis 17, versículo 1 dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué poderosos estos encuentros de Abraham con Dios, donde Dios se le revelaba con estas verdades absolutas! Entonces, lo podríamos denominar un altar de agradecimiento, ¿sí? Un altar donde acá totalmente Abraham había sido redirigido hacia un nuevo lugar, pero tenía tanta riqueza y era tanta la prosperidad y su fe había crecido de tal manera que él, con esta edad avanzada que tenía, seguía esperando esas promesas que Dios ya le había hecho. Y vamos al último de los altares, al cuarto altar que edifica Abraham. Y lo vamos a encontrar en Génesis 22, versículo 9. Y dice así: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Acá ya vemos que ya se había cumplido la promesa, Dios le había dado a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y vemos que Dios le pidió esta ofrenda, ¿verdad? Por lo tanto, Abraham, sin dudarlo, que ya acá no es el Abraham con M, que era, digamos así, la primera parte de la evolución de este gran siervo de Dios, sino que acá ya era el padre de multitudes, llamado Abraham. ¿Sí? En un lado era el padre enaltecido primero, y acá era el padre de multitudes. Abraham, que ya tenía a su hijo Isaac, Dios le pide a su único hijo. Entonces, este es el altar más difícil de construir, es el altar de la fe. Este es el lugar donde Dios probó el corazón de su siervo. Aquí Abraham fue llamado padre de la fe. Aquí es donde probó conocer a Dios, que puede resucitar los muertos. Es aquí donde aprendió obediencia ciega. Es como que fue la graduación de Abraham de la Universidad de la Vida. Era necesario construir un altar para sacrificar lo que más quería, su único hijo, lo más preciado para él. Esto me hace acordar también a nuestro mismo Señor, a nuestro mismo Dios, como Él también ofreció a su único hijo para salvación de todos aquellos que en Él creen, ¿verdad? El examen final, en el caso de Abraham, era la obediencia plena, la confianza ciega en Dios. Abraham sabía que lo que aquello significaba era terriblemente difícil. Dar
lo que tenía, lo que más amaba. Es un altar de entrega total, así lo vamos a definir, es un altar de entrega total. Abraham caminó lentamente hasta el lugar de sacrificio. Ese altar fue construido en el monte Moriah, que quiere decir monte donde destila mirra. Con mirra se fabricaba un aceite de unción especial. El monte del aceite era el lugar para esta graduación de Abraham en su fe, en su fidelidad, en su devoción por Dios, en su todo. Fue ese el lugar donde posteriormente fue construido también en ese monte Moriah el templo de Salomón, el magnífico templo de Salomón. En este lugar entonces se reveló Dios a Abraham como el Dios que provee y por supuesto estableció un tipo del Cristo que había de morir en rescate por nosotros. Este altar está, digamos, asociado a una prueba profunda, como es la de un padre con un hijo, no es una prueba de amor. Y si vemos en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, acá vino la graduación. O sea, él empezó su primer altar siendo Abraham, un padre enaltecido con promesas, una pila enorme de promesas, y termina su derrotero, digamos así, en sus altares, en este altar en donde de la obediencia, de la entrega total, en donde es consagrado amigo de Dios. Todo esto llevado a nuestra vida se le parece, digámoslo así, y mucho, ya que en la vida del siervo de Dios va cambiando a partir de los sufrimientos que tenemos, los padecimientos, los errores y los aprendizajes que vamos teniendo a lo largo de toda nuestra vida espiritual. Entonces uno se puede preguntar, bueno, haciendo un recordatorio, estos altares, ¿no? El primero, el de la gracia, el segundo, el de la dirección, que terminó siendo de adoración y reconciliación, el altar de agradecimiento y el de la entrega total, ¿no? Quizás te encontrás en alguno de estos altares o vos tenés una necesidad diferente, quizás a la de Abraham, pero necesitas este altar. Yo te puedo asegurar que todos necesitamos un altar. Así que la invitación que te hacemos es esta: tené tu altar en tu casa, solo o con tus familiares. Si vivís con tus familiares, hacelo con tus familiares. Tené tu tiempo de altar, de entrega, de devoción, y vas a experimentar no solamente el cumplimiento de las promesas, sino un cambio en tu vida como nunca antes. Así que te dejo pensando esta palabra poderosa de Dios y cerramos, ¿sí?, nuestro programa con esa canción maravillosa denominada Dios de Pacto, ¿sí? Tan preciosa es esa canción, porque Dios es un Dios de pactos, y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa. Dios te bendiga. De pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia
estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado